¿Alguna vez te has preguntado cómo la antigua Roma se convirtió en sinónimo de brutalidad? Ese mundo fascinante y despiadado al mismo tiempo, donde la justicia se impartía con mano de hierro. La Roma antigua contaba con un sistema legal diseñado para infundir temor. En este vídeo veremos algunos de sus castigos, los cuales reflejaban la necesidad de mantener el orden y la autoridad en una sociedad en constante expansión. En las legiones romanas, la decimación era un castigo extremo que implicaba la ejecución de 1 de cada 10 soldados. Este método buscaba restaurar la disciplina y el miedo entre las tropas desobedientes. La crucifixión, conocida por su brutalidad, se empleaba como castigo público para intimidar a la población, simbolizaba el poder absoluto de Roma al exponer a los condenados a una muerte lenta y agonizante. La pira funeraria era el destino de los traidores, quienes eran quemados públicamente. Este castigo no solo buscaba erradicar la amenaza de la traición, sino también impactar profundamente en la conciencia colectiva de la sociedad romana. El poena culei era un castigo aterrador para quienes cometían parricidio. El culpable era colocado en un saco junto con animales como serpientes o perros y arrojado al río, simbolizando el rechazo absoluto de la sociedad. La flagelación pública tenía un impacto devastador. En el condenado no solo sufría dolor físico intenso, sino también humillación frente a sus pares. Este castigo recordaba a todos las consecuencias de desafiar la ley romana. El vergajo, un látigo de cuero, simbolizaba la autoridad y el control. Utilizado en castigos, su sonido resonaba como advertencia, recordando a la multitud la fuerza del imperio y la importancia de la obediencia civil. El suplicium se reservaba para delitos graves, donde la ejecución se realizaba de manera pública, buscaba impresionar a la audiencia, reafirmando el poder del Estado y la severidad de las leyes romanas. Los combates de gladiadores, además de entretenimiento, servían como castigo. Los condenados, enfrentándose entre sí o contra bestias, personificaban la lucha por la supervivencia, deleitando al público y recordando la brutalidad inherente de la justicia romana. El exilio en la antigua Roma significaba una condena al aislamiento, privando al individuo de su hogar y ciudadanía. Esta pena no solo afectaba al castigado, sino también a su familia, alterando vidas de manera irreversible. La mutilación servía como un recordatorio físico del crimen cometido, con el propósito de humillar y disuadir a otros. Era un castigo común para delitos graves, dejando marcas permanentes en los condenados. La confiscación de bienes era una herramienta poderosa para despojar a los condenados de su riqueza, afectando su estatus social y económico. Este castigo no solo castigaba al individuo, sino que también impactaba a su familia. El trabajo forzado en minas se caracterizaba por condiciones extremas e inhumanas. Los condenados sufrían jornadas agotadoras, viviendo en un entorno peligroso y hostil, donde la esperanza de vida se reducía drásticamente. La muerte por animales salvajes en el Coliseo era un espectáculo brutal que entretenía a la multitud. Esta forma de ejecución era reservada para criminales y enemigos, ofreciendo un final violento y aterrador. La quema en la estaca, usada en casos de herejía, era un castigo brutal que buscaba purificar el alma del condenado. Este método se convirtió en un poderoso instrumento de control social y religioso. El garrote, un método de ejecución, consistía en asfixiar al condenado con un lazo o collar de hierro. Era una técnica que aseguraba una muerte relativamente rápida, evitando un espectáculo sangriento ante la multitud. La horca se diferenciaba de otros métodos de ejecución por su simplicidad y rapidez. Era utilizada comúnmente para delitos menores a la traición, sirviendo como advertencia pública y recordatorio del poder del Estado. El desmembramiento, aplicado en traiciones graves, era un castigo que buscaba deshumanizar al condenado. A través de su crueldad, pretendía infundir miedo en la población y disuadir futuros crímenes contra el imperio. Las cárceles romanas, más que lugares de rehabilitación, servían para retener a los acusados en espera de juicio. Las condiciones eran deplorables, reflejando la percepción de los prisioneros como indignos de derechos básicos. El lanzamiento desde la roca Tarpeya era un castigo capital en Roma, reservado para traidores y criminales de alta traición. Esta ejecución pública servía como advertencia, simbolizando la expulsión definitiva de la comunidad romana. Los espectáculos de caza en el Coliseo involucraban a prisioneros lanzados a la arena para enfrentarse a bestias salvajes. Estos eventos eran tanto una forma de entretenimiento como un cruel recordatorio del poder romano sobre la vida. El laqueus, o estrangulamiento, era una ejecución que se realizaba con una cuerda. Este método, aunque menos popular que otros castigos, se usaba por su simplicidad y efectividad, marcando el final silencioso de un condenado.
En los cuartos de tortura romanos se aplicaban métodos crueles para obtener confesiones. Estas prácticas, diseñadas para infundir miedo, incluían el uso de instrumentos que infligían dolor extremo, reflejando la brutalidad del sistema legal romano. El fustuarium era un castigo militar por desobediencia o cobardía, donde el soldado era apaleado hasta la muerte por sus compañeros. Este método buscaba mantener la disciplina y la cohesión dentro de las legiones romanas. La venta como esclavo era una condena que transformaba la vida del individuo. Reduciéndolo a una propiedad, este castigo significaba la pérdida total de libertad y derechos, forzando al condenado a una existencia de servidumbre. La prohibición de enterrar el cuerpo era un castigo post-mortem que buscaba deshonrar al difunto. Negar el descanso final era una manera de extender el castigo más allá de la muerte, perpetuando la humillación. El agravamiento de la pena se aplicaba a reincidentes, intensificando el castigo inicial. Esta práctica buscaba disuadir futuras infracciones y ejemplificar la severidad con la que se trataba la reincidencia en el sistema legal romano. La pena de ostracismo implicaba la exclusión de la comunidad, marcando socialmente al condenado. Aunque no era un castigo físico, el aislamiento forzoso significaba una ruptura total con el entorno y la pérdida de identidad social. Reflexionar sobre estos castigos nos recuerda la evolución de los derechos humanos. Si te gusta este contenido de datos curiosos históricos, no olvides seguirnos y déjame en comentarios de qué quieres que hablemos en el próximo vídeo.